La última vez abordé la conferencia de Luis Althusser, El lugar del psicoanálisis en las ciencias humanas. Le recuerdo que esta conferencia tuvo lugar en el otoño de 1963 durante la segunda sesión del seminario sobre Lacan y el psicoanálisis, que el mismo Althusser dirigió entre el 63 y el 64 en la Escuela Normal Superior de París. Mientras avanzaba el seminario, Althusser y Lacan mantuvieron una interesante relación epistolar a la que ya me referí. En esta correspondencia, Althusser escribe mucho y Lacan muy poco, lo que no significa de ningún modo, como lo pretende Elisabeth Rudinesco, que Lacan no se interesara en el pensamiento de Althusser y no creyera en su proyecto de una refundación del marxismo. Tal vez la huella de Althusser en Lacan sea poco evidente, pero es tan profunda como la huella de Lacan en Althusser, como he intentado mostrarlo en un artículo que publiqué en el último número de la revista althusseriana de Marcaciones, que es un monográfico sobre Lacan. Habría mucho que decir sobre lo que Althusser le escribe a Lacan en su correspondencia. Me detendré solo en algunas cartas. El 26 de noviembre del 63, Althusser le dice a Lacan literalmente que su tentativa en el psicoanálisis implica el absoluto teórico del preliminar de Marx. Este absoluto teórico se vincula con la discontinuidad absoluta que representan Freud y Lacan y que se describe de manera bastante misteriosa como un camino prohibido que es su misma prohibición. Es casi como si Althusser dijera: para llegar al camino prohibido psicoanalítico era preciso avanzar primero por el camino de Marx. Esta idea será también la de Lacan, por ejemplo, cuando nos dice que el síntoma inventado por Marx precede y posibilita la existencia del síntoma tratado por el psicoanálisis. La relación entre el campo freudiano y el marxista es aquí demasiado estrecha. Althusser dice incluso en la misma carta del 26 de noviembre que la gran distancia entre los dos campos, marxista y freudiano, es tan solo aparente. Es por esto que Althusser puede asegurar que está combatiendo en su campo marxista a los mismos adversarios que intentan silenciar a Lacan. El combate freudiano-lacaniano y el marxista-althusseriano aparecen como un mismo combate contra los mismos adversarios, contra el mismo bando enemigo en el que Althusser incluye a los humanistas, a los psicólogos y a los filósofos de la persona humana, pero también a los tecnócratas del estructuralismo. En la carta siguiente de Althusser, del 4 de diciembre del mismo año de 1963, conseguimos entender mejor la constitución interna del bando enemigo. Incluye a exponentes de la ideología y de la técnica pura, pero porque la técnica pura es ella misma, para Althusser, una forma de ideología. Es ideología de la técnica, falsa teoría con la que se justifican esos pretendidos técnicos puros con su falsa inocencia, nos dice Althusser. Este cuestionamiento althusseriano de la ideología de la técnica pura es muy próximo al que encontramos exactamente al mismo tiempo en la Escuela de Frankfurt. Primero en Marcuse, en El hombre unidimensional, publicado en 1964, y luego en Habermas, en su texto de 1968, Ciencia y técnica como ideología. Nuevamente vemos que los términos y los argumentos son completamente diferentes en la tradición frankfurtiana y en la althusseriana, pero la inquietud es la misma y es muy significativo que haya sido simultánea. En la carta del 4 de diciembre, la discontinuidad absoluta de la carta anterior se convierte ya en ruptura. Esta ruptura es lo que hay entre la psicología y el psicoanálisis, entre una ideología como la de los técnicos puros y una ciencia como la inaugurada por Freud. Lo que hay no es un simple pasaje interno, sino una ruptura. Es algo parecido a lo que ya nos había dicho Althusser en la Revolución Teórica de Marx. No hay una superación inmanente de la ideología, nos decía entonces, sino un descubrimiento, una irrupción de la historia en la ideología. Los conceptos althusserianos de irrupción
descubrimiento, ruptura y discontinuidad absoluta son equivalentes y se oponen a los de continuidad, pasaje interno y superación inmanente. Una ideología no puede superarse progresivamente a sí misma, así como tampoco tiene un túnel por el que podamos pasar internamente a la ciencia. La ideología en Althusser no conduce jamás a la ciencia. La ideología solo conduce a la ideología. Para llegar a la ciencia, en Althusser hay que salir de la ideología, hay que romper con ella. Algo debe descubrirse y hacer irrupción en la ideología. Necesitamos así de una discontinuidad absoluta, de una solución de continuidad. Esto es lo que hay para Althusser en Freud, que rompe con la psicología y con la filosofía de la conciencia, así como también en Marx, que rompe con la filosofía idealista y con la economía clásica liberal. El marxismo y el psicoanálisis constituyen rupturas, discontinuidades absolutas, irrupciones, descubrimientos. No tienen relación con lo que hay antes. Esto hará que Althusser diga más adelante que Marx y Freud no tienen padre. Marx y Freud son unos huérfanos de nuestra civilización porque no se sitúan en ninguna genealogía, en ninguna historia del saber, de la filosofía y de las ciencias humanas. Están fuera de esta historia. Es también por esto que permanecen de algún modo al exterior del mundo académico. Son como niños de la calle. No tienen un espacio interno en el que puedan ser reconocidos. Son una especie de bastardos. Así es como aparece Freud en las facultades de psicología. Así es también como aparece Marx en las facultades de filosofía. Además de ruptura y discontinuidad, Althusser también describe lo realizado por Marx y Freud como una revolución. Es el mismo término que reutilizará para describir el aporte lacaniano en una carta ulterior, con fecha del 10 de diciembre del mismo año de 1963, que decidirá no enviar a Lacan. En esta carta, que nunca será leída por su destinatario, Althusser nos dice, ni más ni menos, que Lacan está preparando una revolución que le parece a Althusser más trascendente que cualquier revolución social o política. La revolución psicoanalítica lacaniana, según Althusser, es una revolución contra lo imaginario que no respetará ninguna respetabilidad ni capitalista ni socialista. La correspondencia con Lacan se continuará en 1964 y en los años siguientes, pero perderá la densidad e intensidad que tuvo, al menos por parte de Althusser, en el otoño y el invierno de 1963. En estos mismos meses, de finales del 63 y principios del 64, hay otra correspondencia de Althusser que nos enseña mucho sobre su relación con Lacan y con el psicoanálisis. Esta es la correspondencia que Althusser mantiene con la filosofía italiana Franca Madonia, con la que establece primero, entre 1961 y 63, un vínculo de amor apasionado, y luego hasta la muerte de Franca, una larga y profunda amistad más serena que la relación anterior. En una carta para Franca de febrero de 1964, Althusser escribe que Freud ha sido uno de los pocos, entre los que también se cuentan Spinoza y Marx, que ha tenido contacto directo con lo real al ser capaz de levantar esa lápida, esa capa enorme que lo recubre. Esta capa enorme no recuerda evidentemente la enorme capa ideológica mencionada por Althusser 4 años antes, en 1961, en su texto sobre el joven Marx, incluido en la Revolución Teórica de Marx. Althusser nos habla aquí de la enorme capa ideológica que Marx consiguió sacudirse a través de todos esos gestos argumentativos de la ideología alemana, en los que midió sus fuerzas Marx con Feuerbach, Bauer, Stirner y los demás exponentes de la ideología de su época. Refutarlos era levantar la enorme capa que también levantó Freud y que recubría lo real, que lo recubría como lo imaginario desgarrado por Lacan en esa revolución contra lo imaginario a la que se refiere Althusser en 1963.
Al principio de 1964, Lacan empezará su seminario en la Escuela Normal Superior, que avanzará paralelamente al de Althusser, sobre Lacan y el psicoanálisis en la misma institución. En este segundo seminario de Althusser, después de las sesiones encargadas a Michel Thor, Etienne Balibar, Jacques-Alain Miller, Achille Chiesa e Yves Duroux, llegaremos en la primavera de 1964 a la penúltima sesión, de la que se ocupó Althusser, dictando su conferencia Psicoanálisis y Psicología. La conferencia de Althusser tiene una estructura que puede parecer absurda a primera vista. Empieza por hablarnos de la relación del psicoanálisis con la psicología, para luego pasar a concentrarse en el psicoanálisis y finalmente en la psicología. Existen razones lógicas y argumentativas para proceder así, pero yo procederé de modo contrario, empezando por el final y terminando por el principio, para facilitar la exposición. Empecemos entonces por el cuestionamiento althusseriano de la psicología que aparece al final de su conferencia. En este cuestionamiento, que yo considero uno de los mejores en la historia de la crítica de la psicología, Althusser nos dice primero que el origen de la psicología es político. Podemos decir que el fundamento de lo psicológico es también político. Ya sabemos, desde la reseña sobre Raymond Poulain de 1960, que lo político es lo más fundamental del pensamiento para Althusser. Es algo que vemos confirmarse ahora. La psicología se funda y se origina en lo político y existe para cumplir un encargo político. Este encargo es convencernos de que el sujeto es activo, es dueño de sus acciones, cuando bien sabemos que no es así, que el sujeto está sujeto, que está sujetado, que es un ser pasivo, subordinado a un orden, a una estructura, al amo, como lo dice Althusser. Por ejemplo, un empresario no deja de sufrir su ansiedad y su avidez insaciable y consume su vida enriqueciéndose y compitiendo constantemente con los demás empresarios. Este sujeto siente, piensa y actúa de cierto modo al obedecer al sistema capitalista. ¿Y cómo sufre? Pues va con el psicólogo, quien lo convence de que al entregarse a su posesividad y su competitividad, se está obedeciendo a sí mismo, a sus pautas cognitivas o conductuales, a su personalidad o incluso en una psicología psicoanalítica, a su neurosis o a una rivalidad edípica. Lo político es así psicologizado y despolitizado al explicarse por las disposiciones psicológicas del sujeto. Puede ser incluso que estas disposiciones, determinadas por el capitalismo, se vean como naturales, y entonces lo político, lo histórico, se ve naturalizado y deshistorizado. Luego, en un segundo momento, podemos incluso justificar el capitalismo por una supuesta naturaleza psicológica egoísta, posesiva, competitiva y agresiva que atribuimos al sujeto. Esta falsa naturaleza es únicamente un reflejo del capitalismo, pero lo utilizamos tramposamente para fundar el sistema capitalista. Es a esto a lo que Althusser da el nombre de fundamento en espejo. La psicología es un espejo de la sociedad existente. La refleja y luego utiliza el reflejo para justificarla con una supuesta naturaleza psicológica. Esta naturaleza es puesta en la base de la sociedad cuando es en realidad un producto ideológico de la sociedad, o mejor dicho, como lo dice Althusser, un subproducto de una ideología política, moral, filosófica. Digamos que cierta sociedad, como la capitalista neoliberal en la que vivimos, necesita justificarse a través de una ideología que le aporta un fundamento en espejo, es decir, una supuesta naturaleza psicológica del ser humano que no es en realidad sino un reflejo del sujeto neoliberal. Esto es algo que ocurre particularmente en las sociedades liberales y ahora neoliberales, que parecen no tener otro fundamento que las disposiciones psicológicas del sujeto, como bien lo plantearon primero el marxista peruano José Carlos Mariátegui ya en 1930 y luego el frankfurtiano Max Horkheimer en 1932. Es una idea que personalmente me interesa mucho y que he investigado con cierta profundidad, mostrando cómo los filósofos liberales,
Y luego los pensadores neoliberales fundan sus concepciones sociales y económicas en las supuestas naturalezas psicológicas del ser humano que necesitan para justificarse. El ser humano va convirtiéndose en todo lo que debe ser naturalmente para justificar y fundamentar el capitalismo en una sociedad liberal y luego neoliberal. El humano es ya egoísta e insaciable en Hobbes, racional y tolerante en Locke, sociable en Hume, empático y buscando el mayor beneficio al menor costo en Adam Smith, ávido y ambicioso en Manville, hedonista y calculador en Bentham, competitivo en Spencer y deseante y evitando el malestar en von Mises. El ser humano es así naturalmente, como por casualidad, todo lo que debe ser para que el capitalismo liberal y neoliberal sea posible. Es claro que este capitalismo se está reflejando en esas concepciones del ser humano que luego le sirven como fundamentación y justificación pretendidamente natural. Althusser ilustra esto con la concepción tripartita platónica del alma apetitiva, volitiva e intelectiva, que simultáneamente refleja y justifica su concepción, la concepción de Platón, de una sociedad dividida en las tres clases de productores o comerciantes, guerreros y sabios filósofos. Además del fundamento en espejo, la psicología puede operar también, según Althusser, como patología normativa. En este caso, como ocurriría en Descartes, la psicología ofrece a un sujeto del error como condición previa al sujeto de la verdad. Digamos que la concepción cartesiana del sujeto del ego cogito, el sujeto de las meditaciones metafísicas, el sujeto de la verdad y del conocimiento y de la investigación filosófica, de la duda cartesiana, no sería nada realista sin la presuposición de un sujeto que desconoce la verdad, que padece su cuerpo, que es el sujeto que vemos aparecer en la obra más psicológica de Descartes, Las pasiones del alma. La psicología se ocupa entonces de un sujeto psicológico que no es el sujeto filosófico que conoce, que piensa adecuadamente y que se relaciona con la verdad, sino un sujeto que se equivoca y que no es ni siquiera una pura cosa pensante, una pura res cogitans, pues no puede separarse de su res extensa, de su cuerpo, al que está unido con esa famosa glándula pineal. ¿Cómo no pensar aquí en Horkheimer y en Adorno cuando nos dicen que el sujeto de la psicología es el sujeto degradado, destruido, incluso deshumanizado y animalizado, el que mejor describe lo que somos en la sociedad actual y que contrasta con el viejo sujeto de la filosofía, ciertamente más digno, más respetable? Sin embargo, como nos lo muestra Althusser, este sujeto de la filosofía ya necesitaba de la concepción patológica normativa del sujeto de la psicología. El problema es quizá que solo nos hemos quedado con el despreciable sujeto de la psicología en esta época de psicologización y de imperio absoluto de la antropología psicológica. El actual ser humano, el Homo psychologicus, es como un animal que se define por sus impulsos, por sus temores, por sus emociones, por sus instintos, por sus errores, por su adaptación o desadaptación. Y ya no como el sublime y honorable sujeto de la filosofía, por su religiosidad, por su espiritualidad, por su racionalidad, por su reflexividad o su conocimiento de la verdad. Tanto el elevado sujeto de la filosofía como el degradado sujeto de la psicología resultan insatisfactorios para Althusser. Ambos corresponden a concepciones ideológicas del ser humano. La antropología filosófica es tan ideológica como la antropología psicológica. Es en ruptura con respecto a estas antropologías como surge para Althusser el psicoanálisis. Althusser insiste en su conferencia que la verdad freudiana está en ruptura de continuidad con respecto a la filosofía y la psicología que ocupan el campo en el que surge. Este campo ya está completamente ocupado por las concepciones filosóficas y psicológicas del ser humano. Definitivamente no hay aquí lugar para el psicoanálisis, pero es aquí en donde el psicoanálisis debe abrirse paso, lo que solo es posible a codazos,
a golpes, al trastornarlo todo, al cambiar todo lo que hay allí, a reestructurar el campo. Esto a partir de una ruptura con la psicología y la filosofía de la conciencia, la filosofía de aquella otra tradición filosófica a la que se opone Althusser, como lo vimos en la sesión pasada. Además del término de ruptura, vemos aparecer ya aquí el de corte epistemológico que es tan importante en Althusser para definir la discontinuidad entre Hegel y Marx, entre Feuerbach y Marx, entre el joven Marx hegeliano, feuerbachiano y el Marx maduro verdaderamente marxista o marxiano. Este corte epistemológico está en el origen del marxismo, así como también está en el origen del psicoanálisis. Como ya lo habíamos visto en la conferencia del otoño del 63, una vez que el psicoanálisis ya tiene su lugar, estará constantemente amenazado por su lugar. Althusser nos dice que el lugar está como encantado, embrujado, habitado. En México diríamos que es un lugar en el que se asusta. Althusser lo compara con el lugar del sujeto en el discurso. Así como el sujeto es acechado por su posición discursiva, así la psicología es acechada por su lugar teórico, por los espíritus ideológicos, psicológicos y filosóficos que aún están presentes en ese lugar de un modo espectral, fantasmagórico, y que por eso asustan, acechan. Althusser utiliza el verbo francés honte y nos hace pensar en esas larvas que también habitan en las viejas casas mexicanas. La filosofía y la psicología son para Althusser como larvas que amenazan con devorar el psicoanálisis y digerirlo. Una forma de digestión en la que se detiene Althusser es la que vuelve a confundir la estructura con el sentido o el yo con el sujeto, que son conceptos que se distinguen cuidadosamente en el psicoanálisis. Una cosa es el yo objetivo, que se atribuye a un sujeto, y otra muy diferente es el sujeto siempre evasivo e inobjetivable que se lo atribuye. Una cosa es la estructura sin sentido en la que estoy atrapado, y otra cosa muy diferente es el sentido que yo le doy a esa estructura. La psicologización del psicoanálisis opera una doble reducción de la estructura al sentido y del sujeto al yo, que nos reconforta y nos libera de los inquietantes conceptos del sujeto y de la estructura. En lugar de la estructura inconsciente y del sujeto evanescente, nos quedamos con los semblantes de yo y del sentido. Como ya vimos, otro semblante que nos ofrece la psicología es el del origen y fundamento natural o biológico. Ese semblante es tan reconfortante como los del yo y el sentido. Nada más reconfortante que saber de dónde venimos, de qué provenimos, en dónde y en qué nos originamos. Estos misterios también son los que imaginaría esclarecer un psicoanálisis psicologizado que resolvería el pasaje de lo biológico a lo cultural. Contra semejante idea, Althusser nos dice que el mérito de Lacan ha sido también mostrarnos que el supuesto pasaje de lo biológico a lo cultural es en realidad un efecto de la acción de lo cultural sobre lo biológico. Esto es muy importante. Ya sabemos que Lacan no cree en lo natural como natural. Insiste en que nuestro nuestro concepto de natural es siempre artificial, cultural, perverso, antinatural. Nos dice, por ejemplo, que no hay nada menos natural que las ciencias naturales. Cualquier noción de la naturaleza que tengamos es una noción cultural. La cultura siempre está ahí en la naturaleza en la que pensamos. Digamos que esta naturaleza está ya siempre cultivada por el hecho mismo de pensarse. Es ya siempre una creación cultural. Althusser está de acuerdo con Lacan y nos habla de la anterioridad perpetua de la cultura con respecto a ella misma. Por más atrás que intentemos remontarnos, siempre estamos en la cultura. Nunca llegamos a la naturaleza, nunca llegamos al origen. Siempre estamos en la estructura que es eterna, sin principio ni fin, como lo sostiene Althusser en otro texto del que nos ocuparemos en el futuro. Tenemos aquí una posición epistemológica distintiva del estructuralismo.
aunque ya sabemos que la etiqueta de estructuralista no es algo que le guste mucho al Althusser. Pensemos en Freud y en su horda primitiva, que podrían ser un fiel reflejo de las fantasías del burgués decimonónico, posesivo y competitivo, que sueña con tener la fuerza y la potencia sexual de un padre primordial que elimina a sus rivales y acapara a todas las mujeres para su goce ilimitado. Lo seguro es que el mito de la horda no tiene nada de natural, sino que es una suerte de proyección de la cultura en la que se concibe, la cultura de Freud. Lo mismo pasa con la concepción del estado de guerra de todos contra todos que Hobbes proyecta en la naturaleza. Esa supuesta visión del mundo salvaje natural es más bien una visión de la salvaje sociedad inglesa en los albores del capitalismo. Es en el Londres del siglo XVII en el que encontramos a esas fieras que Hobbes proyecta en la naturaleza. Esto lo entendió muy bien Rousseau, y es por eso que Althusser lo cita y le da la razón contra Hobbes. El problema es que Rousseau terminó proyectando sus propios ideales culturales en su mito del buen salvaje, del hombre naturalmente bueno, amando la justicia y el orden, sin perversidad original en su corazón. Esta fantasía, como un sueño, satisface el deseo de cierto sujeto, o más bien, satisface el deseo de un gran otro, de la cultura que constituye a ese sujeto, que es la que siempre se manifiesta en las diversas concepciones de la naturaleza. Althusser entiende muy bien esto, entiende muy bien que el psicoanálisis puede interesarse en las concepciones de la naturaleza, pero no como conocimientos de lo que es la naturaleza, sino como cumplimientos de un deseo, como ensoñaciones, como idealizaciones, como proyecciones o como fantasías provenientes de la cultura. Es una verdad cultural y no una realidad natural la que se revela a través de las concepciones de la naturaleza. Tenemos aquí una concepción de la verdad como aletheia, como revelación, que es la misma que vemos operar en los sueños o en los lapsus, tal como los concibe Freud, o en la ideología tal como la concibe Marx. En todos los casos, la verdad es verdadera porque revela algo del sujeto que la concibe, sea individual o colectivo, y no por adecuarse a una realidad objetiva, como en la noción de verdad en términos de adequatio rei et intellectus, como adecuación entre la realidad y el intelecto. Las concepciones de la naturaleza no corresponden a ninguna realidad natural, pero sí que nos descubren una verdad cultural.